Listo, chicos. Nuevamente, buenos días con todos. Vamos sacando nuestros apuntes de ciudadanía. ¿Qué vamos a observar? Primero, como siempre hacemos una recapitulación de los elementos que estuvimos observando la clase anterior. Vimos derechos civiles y políticos. Los derechos políticos, cuáles eran los derechos civiles, hicimos un trabajo definiendo lo que ustedes comprendieron sobre derechos civiles y políticos. Entonces, iniciemos con esta perspectiva. Nayeli Morales, ¿qué me dice? ¿Qué son derechos civiles? Los que protegen la vida, la libertad y la seguridad. Los que protegen la vida, la seguridad, ya, bueno. Vamos con otra definición. Señorita Verona Rivera, ¿qué puso sobre derechos civiles? O sea, que son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo. Aquellos que protegen la libertad del individuo. Bueno, entonces dos consideraciones. Son aquellos que se relacionan con la vida y protegen sobre todo al individuo. Sevilla, ¿qué me dice sobre los derechos políticos? ¿No? ¿No está? Pérez, Paula. Son defensas propias, tienen tutelas judiciales. Perdón, no entendí. ¿Qué dijo? No entendí. Que son defensas propias. Defensas propias. No entiendo. ¿A qué se refiere? No comprendo a qué se refiere. Con defensas propias. ¿Alguien más? Vamos, Daniela, Campo Verde. ¿Qué es derecho político? ¿Qué era derecho político? Que tratan de defender los derechos de Nos queda la incertidumbre sobre derechos políticos. A ver, pondrán atención, vamos viendo. ¿Alguien más? Derechos políticos. Daniela Zárate. Que defienden el derecho a la libertad de opinión, o sea, que puedes votar y que también puedes elegir y ser elegido por el público, por la gente. Bueno, ha puesto un punto importante, la elección, la posibilidad de elegir y ser elegido. Los derechos políticos garantizan la posibilidad de que podamos dar nuestro punto de vista. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Ailén, Yanes. Derechos políticos. incluyen la justicia natural o equidad procesal expresada en derechos de las partes y reos o acusados y en derecho a un juicio justo con garantías contra una detención ilegal. Bueno, ha puesto el punto final, la primera parte. No entendí a qué exactamente se refiere, ya con esa terminología jurídica, no está mal, pero dentro de esta consideración, el punto principal es la perspectiva de que no se puede enjuiciar, que las personas tenemos derechos, pero me parece una consideración bastante amplia en cuanto al derecho político. ¿Qué tenemos de esta posibilidad o esta perspectiva? Que tenemos la visión de un juicio justo, que no nos pueden encarcelar, que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué más? Valeria Herrería. Que también puede ser el derecho de expresarse uno como es, derecho a la libertad, dar su opinión.
dar su opinión. Ya parece que ahí un poco nos está quedando no del todo claro para esta consideración. A ver, déjeme ver un momento esta idea. Dentro de esta perspectiva, entonces, decimos principalmente que los derechos políticos posibilitan que las personas en su relación con otras puedan expresarse tal cual son, ¿sí? Los elementos que ustedes han puntualizado. Y que la igualdad de oportunidades se respete en todos los países, en todos los territorios. Son los elementos que ustedes han puntualizado, pero tal vez faltaría o falta sobre todo armar mejor la idea. De ahí estamos bien con esta consideración. Diferencias entre derechos civiles y políticos, señor Molina. ¿Qué nos dice Molina? Jersey. ¿No? Señor Vargas, Saddam. Diferencias entre civiles y políticos, derechos. Los derechos políticos son los que tienen los ciudadanos para expresarse y los derechos civiles son los conocidos por todos los ciudadanos por la ley. Al revés, los civiles son los que los individuos tienen, que garantizan la vida, y los políticos son los que permiten que estos individuos se vayan generando. Por ahí vamos corrigiendo un poco esa perspectiva, no está mal. Nicole Novoa, diferencias, derechos civiles y políticos. Que los derechos civiles son los reconocidos por la ley, los políticos son los derechos para expresar. Bueno, los derechos políticos nos permiten la expresión, pero no se olviden que los derechos civiles, sobre todo hablamos de los individuos, y los derechos políticos hablamos de la sociedad. Acabamos con dos intervenciones más, señor León y señor Moreno. Vamos, León, y luego... Que los derechos civiles protegen a la vida, la libertad y la inviolabilidad del hogar, y los derechos políticos defienden la libertad, la libre expresión y el poder a demandar una autoridad pública. Bueno, a ejercer nuestros derechos sobre todo. Esa es la demanda. Gracias. Vamos, señor Moreno. Que los derechos civiles son los que buscan igualdad y nos garantizan la vida, y que los políticos son los que nos dan la libertad para ejercer algún cargo político. Ya, bueno, ese ejercer cargo público, este cargo en cuanto a la política, que es elegir y ser elegido, también posibilita que los derechos civiles se generen. Esto no olvidarse, los derechos civiles y políticos no están del todo separados, pero sobre todo los derechos civiles son los que garantizan la vida. En cambio, los derechos políticos posibilitan que las personas se desarrollen libremente. Nos permiten que se den justamente estos derechos civiles. Gracias, jóvenes. Continuamos entonces con nuestro siguiente tema. ¿Cuál es la siguiente perspectiva que vamos a revisar? Los derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. Derechos, relación entre individuo, sociedad y poder político. Vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir cada elemento? Nosotros ya vimos que era el individuo, pero vamos a tratar de sintetizarlo. ¿Qué se entendía por individuo? ¿Qué recuerdan o qué podemos nosotros decir que es individuo? Una persona común. Una persona común, ya. Una persona común, bueno. ¿Qué más es individuo? Un ciudadano. Un ciudadano, sí, pero sí, tiene que ver con esta consideración de la ciudadanía, pero hay algunas diferencias. Sobre todo, individuo es un sujeto que tiene unas características propias, es decir, tiene una identidad propia
que se diferencia de los demás. Si nosotros ponemos, por ejemplo, nuestro universo Ecuador, ya algún rato ya deben haber visto algo sobre teoría de conjuntos, pero dentro de nuestro conjunto Ecuador tenemos una serie de individuos, que quiere decir que hay una serie de personas con identidad propia, que tienen su propio criterio, que se diferencian de los demás y que se relacionan con los demás. Dentro del Ecuador, ustedes, individuos, tienen una identidad y se diferencian de sus compañeros. Vamos a ver, y hemos estado analizando estos criterios de los derechos individuales, por ejemplo, en el derecho civil. Sociedad, ¿qué entendemos por sociedad? Simplemente el conjunto de estos individuos que se interrelacionan, que tienen una perspectiva conjunta, una visión o tal vez un criterio común. Todos somos ecuatorianos y seguramente estarían gritando los goles de la selección, qué sé yo. ¿Por qué razón? Porque tenemos una identidad común o una perspectiva común, aun cuando tenemos nuestro propio criterio. Y el poder político directamente se relaciona como el Estado ecuatoriano, Ecuador como Estado, va dirigiendo a cada uno de los individuos y a la sociedad en su conjunto los criterios que se deben llevar o encaminar. Esto como perspectivas para tener una noción de lo que se entiende por estos elementos. Vamos nosotros a visualizar algunos elementos directamente relacionados con la filosofía cuando hablamos de los derechos y la relación entre los elementos que hemos estado visualizando. Para Aristóteles, que ya lo hemos nombrado algunas ocasiones, para Aristóteles concibe al ser humano como un ser humano racional, pero sobre todo el ser humano al ser un animal racional, sobre todo el ser humano es un animal político, dice Aristóteles. ¿Qué significa que sea político? Que el ser humano es social por naturaleza. ¿Sí? Dentro de esta consideración, nosotros tomamos en cuenta que el ser humano se relaciona dentro de la sociedad, que genera un proceso dentro de la misma. Por eso nosotros decíamos que Aristóteles concibe la perspectiva de que los elementos importantes que veíamos en filosofía sobre la ética se interrelacionan directamente con la política. Aquí está el término, porque somos sociales. Biológicamente tenemos necesidades básicas, igual que todos los animales, pero tenemos la capacidad de pensar. Aquí se relaciona esta perspectiva. Una vez que estas necesidades básicas de alimento y demás consideraciones son suplidas, son alcanzadas, nosotros deberíamos dedicarnos ya solo al ámbito racional. Aristóteles dice que el momento que todas esas necesidades son satisfechas, debemos dedicarnos ya a filosofar. Desde este punto de vista aristotélico, entonces, la característica del ser humano es ser un animal político, relacionándolo con los conceptos que vemos, y por eso inicié con esta perspectiva. Si ustedes ven, cada una de las decisiones que nosotros tomamos, las perspectivas que tenemos dentro de la sociedad, dentro de nuestro conjunto universo que es los ecuatorianos, cada una de esas decisiones afectan de una u otra forma al conjunto de la sociedad. Ustedes pueden decir, pero profe, yo soy un estudiante, ¿cómo puedo directamente afectar? Cada una de las decisiones que vamos tomando y por lo cual nosotros nos estamos formando es para alcanzar esta perspectiva directamente entendida para que se pueda llegar a una sociedad con un objetivo. Para Aristóteles es el bien común. Ese es el objetivo y la perspectiva. No se olviden de Aristóteles como el filósofo que ha venido trabajando algunos ámbitos, sobre todo la política. Uno de sus textos más importantes tiene ese mismo nombre, La Política.
Vamos a ver otro filósofo que habla sobre estas consideraciones de los derechos del individuo. Hay un filósofo alemán llamado Karl Marx, un crítico de las consideraciones contemporáneas y sobre todo de las consideraciones de lo que es el capitalismo, plantea ya directamente y puntualmente que el ser humano es un ser de carácter social, es un animal social, planteando la perspectiva de lo que dijo Aristóteles sobre el animal político. Pero, ¿a qué se refiere con animal social Marx? Dice que principalmente busca relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida. La consideración de social nace de la necesidad y es una necesidad de supervivencia. Esa es la perspectiva que les ha hecho a los humanos agruparse. Recuerden, estamos viendo historia, filosofía, ciudadanía, aún en investigación, elementos muy similares. ¿Qué decíamos en la época del Paleolítico, del Neolítico? ¿Por qué se agrupan los seres humanos? ¿Por qué generan estos procesos? Por una necesidad de supervivencia. Decimos en filosofía que los elementos que nos permiten entender la sociedad es esta agrupación y este sentido que se tiene hacia el bien, por lo menos en Aristóteles, Sócrates y Platón. ¿Qué decimos aquí? También hay una necesidad dentro de la ciudadanía para generar ciudadanía y llegar a alcanzar esta perspectiva de una sociedad mucho más equilibrada y justa. Dice Marx que la sociedad, este carácter social, está presentado o está organizado por la unión de familias. ¿Qué es entonces la sociedad? ¿Qué significa la sociedad? Es la unificación o la unión de familias. Por lo tanto, la primera conformación de la sociedad será la familia. Tiene un texto, Marx, que se llama La Sagrada Familia, nada de consideraciones religiosas, simplemente la perspectiva de que la familia es el núcleo de toda la sociedad y los elementos que ustedes aprenden, comparten dentro de su familia son los elementos que se reflejan en la propia sociedad. Dentro de estas consideraciones, entonces, para Marx, el origen de toda la sociedad está delimitada aquí. ¿Por qué en la familia? Porque aquí se crean normas, se imparten valores, se reconocen derechos, pero existe un problema para Marx. La familia comienza a generar una competencia de relaciones de poder, y esta es una de las, tal vez, de los principios por los cuales plantea estas consideraciones Marx, porque Karl Marx es un crítico del capitalismo moderno. Habla de las luchas de poder para tener un control y dice que todo inicia desde esta consideración. Por lo tanto, los derechos, ¿dónde deben ser reconocidos? Para que sean reconocidos en la sociedad. Primeramente en la familia. La familia debe reconocer los derechos individuales, colectivos que tienen los miembros de la misma. Por lo tanto, para alcanzar la perspectiva de tener una sociedad más equilibrada y justa, tomando en cuenta que el ser humano es un animal social, debemos primeramente cultivar la consideración de la familia, donde se crean normas, perspectivas, valores y demás elementos. En este espacio de la familia es donde se establecen las relaciones de dominio entre los dueños y demás consideraciones, que es un estudio propio de Marx, que no vamos a introducirnos por ahora en esa consideración, pero que quede claro estas perspectivas. Vamos con otra definición mucho más amplia de esta visión. La Organización Mundial de la Salud define al ser humano como un ente, y vamos aquí a ir desglosando lo que quiere decir, bio, psico, socio espiritual.
Y aquí sí les pido la colaboración de ustedes, busquen diccionario, internet, lo que tengan a la mano. Vamos desglosando cada uno de estos elementos. ¿Qué se entiende por ente, bio, psico, socio, espiritual? Vamos sacando cada uno de estos elementos. Porque esta definición de la Organización Mundial de la Salud es algo compleja en su entendimiento, pero abarca casi todos los elementos que tiene que ver con el ser humano. Además, obviamente, introduce la cultura y lo político. Esta creatividad y estas perspectivas están dentro de esta definición propia de la Organización Mundial de la Salud. Vamos con ente. ¿Qué es un ente? ¿Cómo se define ente? ¿Qué encontraron? Entidad. Sobrenatural. Entidad, ¿qué más dijeron? ¿Qué más es ente? Cosa o ser que tiene existencia real o imaginaria. Cosa, objeto. Sobre todo ente es una cosa, un objeto, algo que está en la realidad, que existe, que tiene existencia. ¿Por qué lo define como ente? Para dar el criterio principal de que no somos superiores. Aquí algunos pensadores dicen que debe quitarse el término de ser humano y solo hablar del humano. ¿Por qué razón? Porque los humanos no somos superiores a los demás animales. Por eso utilizan la palabra ente, es decir, algo que existe y que tiene estas características. Bio, ¿de dónde viene? ¿Qué es bio? Bios. Vida. Vida. Aquel que tiene vida y que además de tener vida, de todas las consideraciones de la vida que el bios conlleva, porque es también la consideración de el movimiento, de la perspectiva de la vida, y asume esa vida. Aquí se introduce una perspectiva que es propia del ser humano, la conciencia. Conciencia y autoconciencia, perspectivas propias desde la filosofía que nos permiten a nosotros entendernos diferentes de los demás. Yo me entiendo como individuo diferente al resto. De ahí el carácter de individuo, que no está tal vez introducido en otros conceptos. Por ejemplo, la perspectiva de otros animales tal vez no tengan la consideración de entenderme a mí diferente del resto. Eso es el sentido de bios. Psico, psicología, psiqui, ¿qué será? Psico. ¿Qué encontraron sobre psico? Prefijo de origen griego que entra en la formación de nombres de adjetivos que no tienen significado de alma o actividad mental. Entonces hablamos principalmente de la mente, lo que los griegos entendían como alma. Obviamente alma, una palabra latina, anima, que principalmente significa movimiento, perspectiva de la mente. Los griegos lo relacionaban mucho con esta perspectiva, por eso en la definición todavía habla de alma, pero principalmente nosotros nos quedamos con la visión de mente. Es decir, que es aquel que tiene la capacidad de alcanzar el conocimiento, aquel que es racional, que utiliza la razón. Ese es el ser humano, aquel que tiene vida, que tiene conciencia, que utiliza la razón, que es social, es decir, que se agrupa y que se agrupa no solo como el sentido de tal vez las primeras consideraciones de las manadas, sino que tiene una conciencia sobre esa agrupación. Y el carácter espiritual, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo espiritual? ¿Qué significa? ¿Alguien más? Espiritual.
¿Qué es sensible y se relaciona con los sentimientos? Bueno, esa una definición que se relaciona con los sentimientos, que se relaciona, creo yo, principalmente con lo trascendente, con lo que está más allá de lo que podemos observar. El ser humano no es mediático, es decir, no le importa solo lo que sucede en este momento, sino que le importa lo que está afuera. Acordémonos del mismo Platón. Platón no se conforma con lo que observan los sentidos, sino que le importa y dice, hay algo más. Ese mundo de las ideas, o Dios, o cualquier consideración que ustedes tengan, siempre va a la trascendencia, que permanezca, que no se elimine. Y en lo espiritual, si nosotros hablamos tal vez con la relación de los sentimientos, que yo lo pondría tal vez por aquí, en lo psicológico, porque la mente no es solo razón, sino también emoción, tiene que ver mucho con la perspectiva más de la trascendencia. ¿Y cómo se relaciona con los derechos? Porque el momento que reconocemos como seres, que somos seres humanos, estamos reconociendo cada uno de estos aspectos que son propios del ser humano. Y estas consideraciones de ser sociales, de ser individuos que tenemos características propias, que tenemos nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de entender, debe estar reconocido por el poder político. El poder político debe reconocer la individualidad de cada uno de nosotros con una perspectiva conjunta hacia el bien común. Con eso vamos a terminar, chicos, esta clase. Espero que tengan en cuenta los elementos que les he venido enunciando, sobre todo porque son las consideraciones de los derechos y la perspectiva que debemos nosotros tener. Nos quedamos principalmente pensando cómo se podrán relacionar estos elementos. Gracias, profe. Gracias, chicos.